Capítulo 47. Riet. Yerim perdonó a Noah mucho más fácilmente de lo esperado. Parecía que estaba enojada porque yo estaba herido, pero pelear fue divertido. Entonces ella dijo que si estaba bien, no importaba. Después de pagar mi deuda comenzaré comprando nuevos artículos desintoxicantes. Los mejores. Kiao, dijo Yerim, arrojando a Blue lo suficientemente alto como para que pudiera tocar el techo y atrapándola. Y aparentemente ella quería una segunda ronda. No tenía una disposición normal desde el principio, pero parecía que se estaba volviendo más agresiva a medida que pasaban los días. Aunque era raro que hubiera casos en los que los cazadores de clase S no fueran agresivos. En lugar de eso, debería ser mejor concentrarse más en practicar el control de suspiro. Con tus estadísticas, evitar ataques es lo mejor, y puedes congelar y bloquear el miasma. Y también eleva tu resistencia al frío a clase S lo más rápido que puedas. Cuando seas resistente a tu propio atributo, es posible ajustarlo aún más. En tu caso, probablemente pueda reducir la resistencia en la parte que fue envenenada y congelarla como medida de emergencia. Yuhyun y Sung Yunyae frecuentemente hacían eso en las competencias de clasificación que prohibían el equipo excepto los artículos. Cauterizar sus heridas, quiero decir. Incluso si fue bueno como tratamiento de emergencia, fue un espectáculo que te hizo preguntarte qué tipo de locura estaban haciendo, desde el punto de vista de los espectadores. Incluso si no fuera tu propio atributo, si tuvieras talento para controlar el maná, podrías ajustar tu resistencia. Por supuesto, para mí, con mi estadística de mana en la parte más baja y mis rangos de habilidad, por otro lado, siendo asquerosamente altos, era completamente imposible. Pero era un alivio poder apagarlos. Así es, puedes desactivar las habilidades pasivas. Me refiero a cosas como las habilidades de resistencia. En verdad. Sí, si les dices que se apague 2 veces seguidas, se apagará. Fascinada, Yerim inclinó la cabeza. Pero no me funciona. No. Sí. ¿Por qué no funcionó? Apagué mi resistencia al veneno y la volví a encender. Funcionó bien. Por si acaso, llamé a Yuhyun y le pregunté. Dijo que aún no había intentado apagar el suyo y dijo que lo comprobaría, pero pronto respondió que no funcionó. Tú también. Es diferente según la clase. Puede ser. No habría nadie más que yo con una habilidad de tipo pasivo de clase L, así que tampoco podía preguntar. Mis habilidades de resistencia eran todas de clase L, por lo que no podía compararlas. No es de extrañar que incluso 5 años después no se hablara de que pudieras apagar las habilidades. No habría habido que nadie hubiera intentado algo ridículo como yo. Parece que si tu rango es bajo, no se apaga. La resistencia al fuego del líder del gremio no era de clase L. ¿Exactamente de qué clase es la resistencia al veneno de Ayushi? Clase L. Vaya, qué loco. Incluso hay clase L. Yerim, usemos palabras bonitas, palabras amables. El líder del gremio Seseong se dio cuenta y dijo que mi resistencia al veneno es de clase S o superior, pero el rango exacto es un secreto. Todavía me pregunto cómo lo adivinó con precisión. Sabía la clase de habilidad de veneno de Noah. Mirando cómo habló con Riet, no parecía que tuvieran una relación en la que confesarían sus habilidades. Tampoco le dio permiso para la visita a la instalación de cría. De todos modos, para la mayoría de las habilidades, cuanto más las use y se vuelva experto en ellas, más diversos usos son posibles. Y si el rango sube, aparecen funciones adicionales. Entonces, en lugar de pensar en comprar artículos, es mejor considerar primero resolverlo tus habilidades. Aun sabiendo los eventos del futuro, no podía decirles las habilidades que pensaba. El Yuhyun actual no podía usar llamas de sangre todavía. En el ataque al Babar, parecía que solo podía usar llamas negras. Y no pudo ajustar las hojas de sos verde a la transparencia. Hubo muchos rankers que estaban enojados diciendo que las hojas de sos verde con su rango elevado era una habilidad realmente horrible. Si pudiera usar llamas de sangre ahora, sería peor. Noah. Era realmente peligroso. Por supuesto, hubiera sido imposible recuperarse con una habilidad de curación de clase S, y sus alas se habrían derretido por completo.
A diferencia de las llamas normales, era fácil ajustar el rango de daño, por lo que no habría daño circundante, por lo que probablemente habría terminado antes de que pudiera detenerlos. Antes de la regresión, Yerim despertó más tarde que ahora, por lo que no tuvo un aumento en los rangos de sus habilidades. Aún así, la combinación de suspiro y lluvia difusa fue buena. Una vez que se vuelva hábil en el uso de sus habilidades, debería enseñarle. Es así. Cuando fui al centro de detención para cazadores con Yerim, Song Taewon salió a recibirnos directamente y nos guió adentro. Aunque era exclusivamente para cazadores, los rangos bajos usualmente estaban equipados con brazaletes de sellado de inventario y enviados a un centro de detención normal. Así que esta también era la primera vez que venía aquí. Ese Yu-Hyun ya habría venido aquí varias veces. De repente me sentí un poco inquieto. Yerim, no te pueden arrastrar a un lugar como este. Vivo honestamente incluso sin leyes. Una estudiante de secundaria que bebía y no usaba cascos dijo con confianza. Bueno, todavía no hizo nada ilegal. Después de pasar por varias puertas e incluso escaleras, entramos en un lugar muy adentro. Cuanto más nos adentrábamos, peor se veía la complexión de la gente de allí. Aún así, un elemento que podría someter incluso a los cazadores de clase S hasta cierto punto saldría más tarde, así que aguantemos un poco, durante aproximadamente un año. Las habitaciones para los cazadores de alto rango estaban en el sótano. Las entradas a las 3 habitaciones en total también eran diferentes. Fue para evitar una situación lamentable en la que los otros 2 también se marchaban si uno escapaba. Es vergonzoso, pero vigilamos a los cazadores con aptitudes de combate de alto rango asumiendo que escaparán. En lugar de bloquear el escape, denúncielo rápidamente, es esta guía básica. Por supuesto, es porque este es el centro de detención. Dado que, en los casos de asesinato de personas no despiertas, son trasladadas a un centro de aislamiento especial. En el centro de aislamiento especial, incluso si uno es un cazador de alto rango, escapar por sus propios esfuerzos es casi imposible. No pregunté a propósito sobre el centro de aislamiento especial. No era que ese lugar tuviera una cárcel o equipo que encarcelaba a los cazadores de alto rango. Pero incluso si fueras un cazador de alto rango, no podrías evitar debilitarte si no pudieras estar físicamente capacitado. En el caso de Noah Luire, disolvió la cerradura con veneno y escapó usando la habilidad de esconderse. Aún así, está en el lado más educado. Dijo Song Taewon, abriendo una puerta cerrada. Aparentemente, también había usado la mínima cantidad de veneno posible, por lo que deshacerse de él más tarde no sería difícil. Así es, era un problema porque de repente tuvo un ataque. Fue educado desde la primera impresión. El interior era una habitación normal. Parecía un estudio de estilo Pyong. Con un baño separado y sin comedor, parecía aún más grande. Aunque probablemente parecería una habitación diminuta para los cazadores de alto rango. Noah se había sentado en una silla en el medio y estaba en silencio. Todavía estaba con la ropa de entrenamiento de ayer. Con él mirando hacia arriba como si insistiera en que se quedara allí en silencio con las 2 manos entrelazadas en la parte superior de las rodillas juntas, pensé en un Golden Retriever que escuchaba bien. Parecía que si decías, mano, él te daría una. Hola, señor An Yo-Yin. Había una clara tensión en la voz que me saludó. No podría decir si fue por el efecto de la palabra clave, el título o si hubo alguna otra razón. Le di mi sonrisa más cálida. Parece que estabas esperando como prometiste. Sí, acabo de llamar a alguien y estaba esperando en silencio. Una llamada. Fue a su gremio. Hablando de eso, ¿qué deberíamos hacer con su gremio? Debería decirle que los traiga a todos. Era un poco demasiado seguir en deuda con otros gremios por la seguridad, y si fueran personas confiables, probablemente estaría bien trasladarlos como un todo. Fue un asunto que terminó solo con la discusión, por lo que el procedimiento para sacar a Noah fue simple. Se terminó con la redacción de una página de un contrato de uso de para cazadores. La duración del contrato era de 1 mes. La otra persona era un cazador de clase S, por lo que en comparación con los costos de daño, lejos de 1 mes, incluso una semana era un período excesivo.
Aunque Noah dijo que se quedaría hasta que no tuviera miedo de su hermana. A Riet se le prohibió la entrada al país, dijo Song Ta-won tomando una copia del contrato. Lo siento, prohibición de entrada al país. Sí, nominalmente, es el negocio de los contratos ilegales, pero se juzgó que la posibilidad de que ella dañara a An Yoo-jin por aquella llamada de ese día era alta, por lo que hemos decidido bloquear su entrada al país. Fue posiblemente una medida innecesaria. No, no fue. Si lo hace, entonces estoy agradecido. No quería ver a Riet durante mucho tiempo. Una vez que haya pasado el tiempo suficiente, debería intentar hablar con ella primero a través de una llamada telefónica y decidir si debería conocerla o no. Los negocios con contratos ilegales están tipificados como delito menor, por lo que la prohibición de entrada al país solo puede ser por un año como máximo. Y esta es una lista de medicamentos en los que no funciona la resistencia al veneno. También he notificado al Hospital Exclusivo de Cazadores. Se puede registrar automáticamente para prevenir accidentes médicos si se revela que tiene una habilidad de resistencia a los venenos. Entiendo. Asentí con la cabeza y acepté el archivo. La lista era muy larga. Incluso el alcohol no funciona, pero parece que hay drogas que se traspasan. La toxicidad del alcohol es más fuerte de lo que piensas. Las drogas que pasan apenas tienen toxicidad, o son lo suficientemente débiles como para no ser atrapadas por la resistencia al veneno, por lo que no dañan el cuerpo humano. La mayoría es para asistencia médica. Además, hay medicamentos especiales que se han elaborado con subproductos de mazmorras como analgésicos para cazadores. Yo también tengo ese analgésico. El elemento de desintoxicación es de clase B, por lo que funciona hasta una clase B de resistencia al veneno. Dijo Yerim. También usé analgésicos para cazadores antes de la regresión, pero eran los más baratos. Actualmente, había hasta clases S, pero no podría usar analgésicos a menos que apagara la habilidad de resistencia. Además de eso, también recibí recomendaciones de medicamentos comunes en los que las resistencias al veneno no funcionaban, y salimos del centro de detención. A diferencia de Yerim, que estaba pegado a mi lado, Noah nos seguía un par de pasos atrás. Cuando me detuve como esperaba, se detuvo aparte de nosotros. Noah. Sí. No hay necesidad de caminar tan separado de nosotros, ¿verdad? Ah, esto es más cómodo. No está bien. Era más cómodo, dijo. Parecía que cuando iba con Riet siempre la perseguía por detrás. Era fácil pensar en Riet tomando la iniciativa con confianza sin mirar atrás ni una sola vez. No había necesidad de decirle que lo arreglara de inmediato, así que le dije que estaba bien y comencé a caminar hacia el estacionamiento nuevamente. Ni Yerim ni yo teníamos licencia de conducir todavía, así que el cazador Kim Ji-yeon vino con nosotros. Cuando le dije que iba a obtener mi licencia, Yerim dijo que ella también lo haría, y había programado su prueba, así como la mía, para el próximo fin de semana. Así que fui a una sala de juegos en pantalla y fue divertido a su manera, pero la realidad es lo mejor. La próxima vez quieres ir a un campo de tiro conmigo. ¿Qué tal una apuesta para la cena? Solo la compraré. Funcionaría una apuesta. Había bastante tiempo hasta la cena, así que ante la molestia de Yerim de ir a un lugar de karaoke, asentí con la cabeza después de girarme para mirar a Noah. Asterisco asterisco asterisco. Dije que presentara una queja ante la Asociación Coreana de Cazadores. ¿Entendió? No está en mi autoridad, así que si esperas un momento. Dijo el empleado de la Asociación Mexicana de Cazadores, nervioso. Los empleados normales en el vestíbulo ya habían dejado sus asientos y solo quedaban los cazadores, monitoreando la causa de la conmoción, Riet. Riet, que vestía apropiadamente un poncho colorido y un sombrero puntiagudo, agitó las yemas de los dedos y frunció levemente el ceño. A cada uno de sus movimientos, la gente que los rodeaba se estremecía y temblaba. Te he ayudado mucho durante este tiempo, pero ni siquiera puedes hacer esto por mí. Riet generalmente se complacía en nuevos ataques ilegales a mazmorras, pero también estaba activa como cazadora libre. Con todos ellos escapando a Estados Unidos o Europa, México solo tenía 2 cazadores de clase S, el país había recibido su ayuda varias veces.
Específicamente, era un trato comercial en el que se otorgaba una recompensa, pero se había degenerado a, les hice un favor y les ayudé, dentro de la cabeza de Riet. De todos modos, el lado faltante era la Asociación Mexicana de Cazadores, por lo que no pudieron refutar sus arrogantes palabras. Exactamente qué hice para que me prohíban entrar al país. Con solo unos pocos contratos ilegales no son demasiado. Sí. Sobre el ala ancha del sombrero, una pequeña serpiente asomó la cabeza e intervino agradablemente. Era una serpiente gema cuyo cuerpo entero brillaba como fantasía. Riet levantó la mano y frotó la parte inferior de la barbilla de la serpiente de gemas. Nuestro querido tiene que cuidarte rápidamente. Tú también quieres crecer rápido, ¿verdad, Bell? Sí. Los ojos dorados similares a los de su dueño se adelgazaron como si estuviera de buen humor. Ahí, ahora piensa en cómo enviarnos a Bellare Yam y a Corea. Fue en ese momento cuando las puntas de las cejas de Riet se levantaron y los cazadores se congelaron ante la fuga progresiva de la sed de sangre. Crash. La puerta de cristal se rompió y una camioneta de servicio pesado entró corriendo en el vestíbulo. Hombres armados saltaron del camión que había dejado una larga huella de neumáticos en el piso limpio y se detuvieron. Didú. Ante la lluvia directa de balas, los cazadores esquivaron o usaron habilidades o equipos de defensa. Debería considerarse un alivio que no fuera una desgracia. Gracias a la tiranía de Riet, por supuesto, la gente no despierta, pero incluso los cazadores que tenían un rango lo suficientemente bajo como para ser heridos por disparos, no estaban aquí. ¿Y qué son esos ahora? Quitándose el polvo del dobladillo del poncho que se había quitado en algún momento, Riet inclinó la cabeza. Las balas que estaban envueltas alrededor del dobladillo del poncho cayeron. Era ropa simple de tela, pero cualquiera que fuera el movimiento que usara, no tenía un solo agujero. Las mazmorras son la providencia del dios. No rechaces la voluntad del dios. Uno de los hombres armados gritó sacando una granada. Los otros hombres también sacaron cada uno un explosivo. Entre los otros cazadores tensos, Riet arqueó los labios. Entonces son los terroristas que han aparecido últimamente. Yo me encargaré de esos tipos por ti, así que me enviarás a Corea, ¿verdad? Decidió por su cuenta y sacó un cuchillo. Un cuchillo largo se inclinó hacia un lado y se movió lentamente. Cortó el aire como si fuera un juego. El aire cortado tembló, minuto, y luego. Sbush. Junto con el sonido de una cuerda tensa al ser pulsada, una fuerza enorme cubrió a los hombres que sostenían explosivos. En la tormenta hecha con la hoja, los cuerpos humanos fueron cortados como débiles haces de paja. Las extremidades y las cabezas se caían, pero no manaba ni una sola gota de sangre. Solo quedaba la mitad de los explosivos, pero todo estaba en silencio. El aire reverberó un paso más tarde dentro de la escena extremadamente irreal. Los cazadores que estaban estúpidamente parados allí, finalmente tragaron saliva y soltaron gemidos. Riet puso el cuchillo en su inventario y se dirigió hacia los cadáveres que estaban esparcidos como muñecos. La intención del dios, dejando de lado los tipos que dicen ese tipo de cosas, no hay ningún bastardo decente. La punta de su pie pateó una cabeza cortada. Los ojos saltones de la cabeza que rodaban hacia un lado miraron a Riet. Riet. Omi. Te haré una propuesta una vez más. Una voz salió de la cabeza que había dejado de respirar. Al mismo tiempo, los ojos dorados se adelgazaron ferozmente. Estuviste callado durante bastante tiempo, ¿qué pasa ahora? Debo haberte advertido que no aparecieras cerca de mí o de mi hermano menor. Por supuesto, ella no lo dijo suavemente con palabras. Fue una advertencia donde la sangre se derramó y volaron trozos de carne. Riet. Cállate. Bam, botas de combate pisotearon la cabeza y la rompieron. Frotando la suela de sus zapatos con la ropa de un cadáver para limpiarla, Riet se volvió para mirar hacia atrás. El rostro alegremente sonriente estaba helado hasta el punto de dar miedo. Si hay algún tipo con resistencia a las maldiciones y mental, ¿por qué no te arrastras por tu cuenta? Te mataré sin dolor. ¿Qué hace eso? Swash. El cuello del cazador fue agarrado por Riet y las palabras fueron cortadas.
Había sudor frío en la confundida Hunter que ni siquiera la había sentido venir. Tienes una habilidad o un objeto de resistencia a las maldiciones. ¿Qué pasa con mental? Un elemento de clase C. Entonces no tú. Ella balanceó la mano que agarraba la garganta y los tiró a un lado. Entonces, siguiente, hagamos esto rápido, rápido. O debería matarlos a todos. En medio de la asociación de cazadores, retrocediendo reflexivamente ante la perdurable sed de sangre, los ojos de un hombre ligeramente pálido se encontraron directamente con los de Riet. Así que eres tú. El mayor dragón Theobald Hayes, maldición y veneno. Los ojos dorados temblaron de inmediato. Un surco profundo se formó entre las cejas de Riet y las líneas de los labios despreocupados también se retorcieron. En ese momento, ¿qué? Mata a Sung Yunae del gremio Seseong de Corea y trae vivo a An Yu-hyun del gremio Haeyeon. Este bastardo dándome órdenes. Ella apretó los dientes, pero Riet no podía moverse. El instinto, no como un humano, sino como una maldición y un dragón venenoso, restringió sus pies. Si fuera una Theobald Hayes completa, podría haber bajado la cabeza respetuosamente. Pero Riet se mordió los labios y usó una habilidad. Una energía furiosa que hubiera sido más que suficiente sin tomar prestada la fuerza de un arma cortó verticalmente y dividió al hombre en el que moraban la maldición y el veneno del rey dragón. Al mismo tiempo, una parte del cuerpo del hombre estalló hacia los alrededores como los escombros de una bomba. ¡Arg! ¡Puaj! Los cazadores que fueron presionados por la energía de Riet colapsaron con indiferencia sin oportunidad de defenderse. En los alrededores, un espeso miasma se desbordó. El miasma también se arrastró hasta los pies de Riet, pero gracias a la alta resistencia al veneno, solo dio vueltas cerca. Mierda, me duele la cabeza. Sith. La serpiente gema que se escondía en el sombrero de su dueño estiró su cuerpo y miró a Riet. Riet se limpió la sangre de los labios con el dorso de la mano y arrugó los ojos. ¿Qué fue eso en ese momento? Su memoria era confusa. En cualquier caso, el tipo horrible al que no había visto durante un tiempo definitivamente habría desaparecido. Esa posesión solo posiblemente estaba en los cazadores cuya resistencia mental o maldición era baja, y la distancia que podía moverse tampoco era tan larga. Entonces, si no hubiera ningún humano alrededor además de Riet, no podría evitar irse. Pensé que se había rendido por completo, pero ¿qué capricho es este? Fue desagradable. Justo cuando estaba pateando los cadáveres que fueron cortados por temperamento, apareció un grupo de personas. La mujer que lideraba el frente era una cazadora mexicana de clase S. Con una presencia audaz, vio los cadáveres que rodeaban a Riet y su rostro se contrajo. No podías esperar un momento e hiciste un desastre. ¿Qué? No yo. Esta vez, quédate tranquilamente encerrada en la cárcel. Ah, mierda. Realmente tengo una suerte horrible últimamente. Tenía que irse a Corea. Tenía confianza en que ganaría, pero era simplemente que se volvería difícil si agrandaba el problema aquí. No importa si vivía como quisiera, tenía que evitar amargar su relación con la Asociación de Cazadores de todos los países. Riet chasqueó la lengua y se fue rápidamente.